El cambio climático mata. Esta frase, pronunciada por Pedro Sánchez en la cumbre del COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, nos refleja varios aspectos que son extremadamente preocupantes, incluida la frase por la que también se ha hecho famoso: si necesitan más recursos, que los pidan. El cambio climático mata y si necesitan más recursos, que los pidan. ¿Por qué lo que está diciendo el presidente de España en la cumbre del clima refleja la hipocresía climática de los gobernantes y qué es lo que están haciendo realmente? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dicho en la cumbre de COP29 que el cambio climático mata. Bien, vamos a ver qué es lo que ha dicho y vamos a comentarlo. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Tenemos que innovar, tenemos que descarbonizar, tenemos que emplear nuevos materiales y procesos, impulsar la circularidad, adaptar nuestras ciudades, nuestros campos, infraestructuras, para que sean más resilientes a las nuevas realidades climáticas. Por tanto, no se trata de decrecer, sino de crecer de una manera distinta, más sostenible y, por tanto, más responsable. Lograrlo no va a ser fácil, pero es posible. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que... Lo que dice el presidente Sánchez suena bien, suena bien. Lo preocupante es lo siguiente. Imaginen por un momento a un grupo de bomberos que sabe perfectamente que viene un incendio y que ante ese incendio, sabiendo que llega esa fuerte oleada de fuego y probablemente de lava, etcétera, decide hacer lo siguiente: retirar sus defensas, retirar sus efectivos y ponerse a otro lado, eso sí, diciéndole a los ciudadanos que hay que pagar mucho más por los bomberos. ¿Qué pensarían ustedes? Que esos bomberos tienen un interés particular, un incentivo perverso de perpetuar el problema en vez de solucionarlo. Imaginen por un momento a un ejército que sabe perfectamente que va a atacar al enemigo y que ante esa decisión de el enemigo de atacar a nuestro país decidiese retirar sus defensas, retirar sus efectivos y pedir mucho más dinero para el ejército. ¿Qué es lo que ocurriría? En el caso de los bomberos, el fuego destruiría la ciudad o el pueblo y en el caso del ejército nos invadirían. Claro, la hipocresía que demuestra lo que ha dicho el presidente Sánchez de España es muy típica en todo el mundo. Ustedes están negando la ciencia. La ciencia lleva alertándolo desde hace muchos años. Y por lo tanto, yo he venido aquí en avión privado, él, ¿no? Ha llegado en un gran avión que consume una cantidad de fuel absolutamente espectacular, ha llegado en su gran avión para decirles que es una situación muy peligrosa y, por supuesto, pues ya le he echado la culpa de las muertes a ese concepto que es el cambio climático. Supongamos que el presidente de España y los delegados de la cumbre tuviesen razón y saben exactamente y perfectamente lo que va a ocurrir y que las catástrofes meteorológicas se van a disparar. Bien, ¿no les parece raro que ante esa situación lo que decidan es eliminar, frenar y retirar, derribar infraestructuras hidrológicas y logísticas que pueden mitigar los efectos de eso que ellos saben que va a ocurrir y que sin embargo
no hacen nada para que se mitigue. ¿No les parece sorprendente que ante lo que es algo que ellos aparentemente saben mejor que nadie y mejor que usted, decidan que se prohíba la limpieza de los ríos, la limpieza de los cauces, los barrancos, retirar las cañas, retirar las brozas? ¿No le parece sorprendente? ¿No le parece que es parecido a un ejército que se retira y elimina sus defensas ante una amenaza de un enemigo exterior? ¿O a ese bombero o ese grupo de bomberos que decide retirarse y exigir más dinero ante un fuego que aparece? Claro, si ellos se creyesen lo que dicen, su conducta ha sido criminal, porque han gastado de los 21.000 millones de euros que recaudan en impuestos verdes, más de 200.000 millones en la Unión Europea en su conjunto. Han gastado en España 2.500 millones en derribar infraestructuras logísticas cuyo efecto, aunque sean pequeñas, siempre es mitigar el efecto de estas riadas y de estos eventos meteorológicos. Por supuesto, decir el cambio climático mata es hacer un diagnóstico completamente, político, cuando sabemos que desde 1957 por lo menos, pero desde los años 30, cada cierto tiempo, estas riadas y estas tremendas lluvias, estos eventos meteorológicos que ahora se llaman DANA, que antes se llamaban gota fría, se dan con regularidad. Si tuviesen la razón, son responsables porque ante algo que saben que va a ocurrir y que dicen que la ciencia lleva diciendo desde hace mucho tiempo y están muy concienciados, lo único que han hecho ha sido subirte los impuestos, aumentar todavía más las trabas a que los agricultores, los ganaderos, las industrias limpien, pongan las medidas para que este tipo de catástrofes meteorológicas no causen los efectos dañinos para vidas, sobre todo. Y si no tienen razón, la política de destrucción de todas aquellas infraestructuras de cauces, de embalses, etcétera, más la prohibición de la limpieza de las brozas, de los cauces y de los ríos, etcétera, también han llevado a cabo una política completamente irresponsable. Han sido irresponsables, si tiene razón, en su aseveración y en su análisis sobre el cambio climático, y ha sido irresponsable y prácticamente criminal si no tiene razón. Esta es la realidad de la hipocresía climática. Porque vamos a ver el listado de todas las infraestructuras que se han frenado más las que se han destruido. Vamos a ver. Se podría haber evitado un desastre como el que ha ocurrido llevando a cabo las infraestructuras que estaban programadas en España, ¿vale? Sabemos por los análisis que han reflejado desde todas las entidades de ingeniería, etcétera, que estaba prevista la construcción de una presa de laminación en el río Magro desde el año 2001. Se descartó en el año 2008. La Cámara de Contratistas de la Comunidad de Valencia ha añadido que todo ello no se hizo bien. ¿Qué sabemos también? Sabemos que en el Barranco del Pollo, cuyo desbordamiento ha causado más de 200 muertos de momento, es lo que sabemos, había proyectos para laminación y encauzamiento y su conexión con el nuevo cauce del Turia, que llegó y no se hizo, no se ejecutó. Vale, ya son dos infraestructuras que hubieran costado ambas juntas menos de un 2% de lo que gasta este gobierno en transición ecológica cada año. Bien.
Estamos hablando de proyectos que, según el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería y Medio Ambiente de Valencia, no se han hecho y ahora hay muertos y millones de euros en pérdidas materiales. Bien, ¿qué sabemos también? Sabemos que había muchos más proyectos, ¿vale? Y el exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Valencia ha mostrado cómo se ha olvidado de las infraestructuras en el Barranco del Pollo, en la Rambla de la Saleta en Aldaya, etcétera. Todos esos proyectos presentados a principio de la década de los 2000 se han abandonado y se han frenado o simplemente no se han ejecutado. Muchos de ellos, ¿vale? Estamos hablando también una conexión, etcétera, que en total hubieran supuesto un gasto de unos 250 millones. Es decir, menos de un 10% de lo que recauda en impuestos verdes y menos de un 20% de lo que, menos de un 2% de lo que gasta este gobierno en cosas como la Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que tenemos, por lo tanto, que saber? La utilización del cambio climático como una herramienta de ingeniería social. Vuelvo a repetir, si ellos tienen la información de la ciencia y tienen la información de las expectativas de futuro y saben lo que va a pasar, deberían estar invirtiendo en las infraestructuras que evitan muertes. A nadie se le ocurre en este mundo poner ante el mundo una emergencia climática en la que la única medida real que se toma es la de subirte los impuestos. Han puesto un impuesto al CO2. ¿Y para qué se utiliza el impuesto al CO2? No lo sabemos, entre otras cosas porque no es finalista. Pero sí sabemos que este gobierno, el gobierno de España, ha puesto barreras y dificultades para la inversión en energías renovables. Alucinad. Hay miles de millones en proyectos completamente taponados y frenados por decisión directa del Ministerio a la hora de poner en marcha licencias. Todo esto es importante entenderlo. Es importante entenderlo porque además él nos habla en este clip de no se trata de dejar de crecer, sino de crecer de manera más sostenible. Y resulta que vía fiscal penalizan a las empresas que pueden invertir en ese cambio y lo que hacen es subvencionar, por ejemplo, a los que pueden hacer exactamente lo contrario. Curioso, ¿no te parece? ¿No te parece curioso, por ejemplo, que el gobierno de España haya llevado a cabo una actividad absolutamente clara a la hora de destruir infraestructuras ante algo que considera que es una emergencia y que nosotros, los ignorantes, no queremos reconocer? Es increíble, ¿verdad? Porque a la vez te están llamando negacionista. O sea, ¿quién es más negacionista que el que aparentemente tiene toda la información de las expectativas de emergencias meteorológicas por parte de la ciencia y decide conscientemente retirar la inversión y derribar inversiones en infraestructuras y a la vez prohibir la limpieza de los ríos, los cauces, las brozas y los barrancos? Por favor, que me lo expliquen. A mí que me lo expliquen. Porque, claro, para decir luego, si tienen necesidades, que si necesitan recursos, que los pidan, eso es de un paternalismo y de una, bueno, pues con este tono absolutamente condescendiente con el que habla a los ciudadanos. Vamos a ver las cosas que nos dice. Fíjate, ¿qué sabemos? Sabemos que Teresa Rivera paró en 2021 la adecuación y drenaje del Barranco del Pollo. Fíjate qué curioso. Tenemos esto, que es un dato, y resulta que Teresa Rivera es una activista que aparentemente es una de las personas que más sabe sobre cambio climático, sobre transición energética, transición ecológica, y decide conscientemente llevar a cabo un proceso de derribar infraestructuras y frenar inversiones que mitigan el efecto de lo que ella aparentemente sabe que va a pasar con antelación y
que sabe que va a generar víctimas mortales. Es decir, es una negacionista del cambio climático. Los primeros negacionistas del cambio climático son estas mismas personas que hablan mucho de cambio climático y lo que hacen es exactamente lo contrario para mitigar los efectos del cambio climático, porque entonces serían terroristas del cambio climático. Porque entonces serían terroristas del cambio climático. Una persona que sabe que va a pasar algo y no toma las medidas y no invierte para mitigar el efecto en vidas humanas de ese cataclismo es o un terrorista o un incompetente. Claro. ¿Qué nos están contando? Nos están contando mentiras. Porque claramente los primeros negacionistas son ellos. Visión de coste-beneficio, decía. Una visión de coste-beneficio. Decía, claro, es que esta inversión en el Barranco del Pollo, de adecuación y drenaje, cuesta más del beneficio que genera. Ya te han vuelto a engañar. Porque si te dicen que el cambio climático mata, que deja que el coste económico y el impacto económico es brutal y que lo que ellos llaman las externalidades son gigantes, ¿cómo puede hacer una persona aparentemente convencida del impacto del cambio climático y del impacto de los cataclismos y las catástrofes que van a pasar, cómo puede hacer un análisis de coste-beneficio y deducir y concluir que el coste es demasiado alto para el beneficio que va a generar? Es una broma. Vuelvo a repetir, o eres un irresponsable o eres de verdad ella, el gobierno de España, unos negacionistas del cambio climático que tanto enarbolan, o son unos criminales. ¿Cómo puedes hacer un análisis de coste-beneficio y que te salga que el coste va a ser mayor que el beneficio cuando estás diciendo que llevas, y lo ha dicho en el Parlamento Europeo, que llevas años alertando de que el cambio climático va a generar unas catástrofes de consecuencias absolutamente impredecibles y totalmente devastadoras? ¿Cómo puedes hacer el análisis de coste-beneficio y que te salga que el coste es mayor? Por lo tanto, los primeros negacionistas del cambio climático son ellos. Lo que son recaudacionistas del cambio climático. Lo que te dicen es, no, yo voy a derribar infraestructuras. Yo voy a frenar infraestructuras. Voy a prohibir la limpieza de los ríos. Y además, si se te ocurre, agricultor o vecino, limpiar, te voy a poner una multa de 600 hasta 1.000 euros, he oído. ¿Vale? Y después, cuando ocurre la tragedia, dices, ¿ya lo avisé yo? Entonces es como un bombero que sabe que viene un fuego y se retira todos sus equipos y retira todas las infraestructuras, y después de que viene el incendio y lo quema todo, dice, ¿ya te avisé? El fuego mata. Claro que el fuego mata, pero para eso hay bomberos que están para no solamente mitigarlo, sino para no solamente reducir el coste en vidas humanas, sino para que sea prácticamente inexistente. Para eso se tienen presupuestos y para eso se tienen servicios. ¿Qué sabemos también más? Que el gobierno se vanagloriaba de ser el mayor destructor de infraestructuras fluviales en Europa. Y mucha gente te dicen, bueno, es que estas infraestructuras no hubieran tenido un impacto significativo ante una dana o una gota fría. Vale, ¿cómo que no? Habrían tenido un impacto. No existe una infraestructura fluvial que no tenga como resultado mitigar el impacto de un movimiento brusco de las aguas de un sitio hacia otro. Bueno, la eliminación de esas infraestructuras y la prohibición de la limpieza tiene otro objetivo, y es un objetivo recaudatorio. Y por supuesto, estamos hablando de ese coste-beneficio, y luego, claro, pues el presidente nos ha dicho, y es que esto hay que repetirlo todos los días. Si necesita más recursos, que los pida. Es decir, el gobierno se está comportando como un irresponsable cuyo único objetivo es recaudatorio. Los primeros que no se creen
lo que dicen sobre el cambio climático son ellos, porque estarían dedicando los recursos ingentes que tiene la administración pública en un presupuesto de más de 700.000 millones, que es donde va a llegar, para poner en marcha las infraestructuras ante el riesgo de que haya en el futuro, que las habrá, nuevas riadas y nuevas danas. ¿Se imaginan ustedes por un momento a los japoneses decidiendo retirar las infraestructuras, los operativos y los recursos para mitigar el efecto de los terremotos? No, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes a los norteamericanos retirando, derribando y penalizando los recursos que mitigan el efecto de un huracán? ¿Verdad que no? Sin embargo, eso es lo que tenemos. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Por lo tanto, los primeros que son negacionistas del cambio climático son ellos. Claramente no se creen lo que dicen. Dice el presidente Sánchez que no es una cuestión de decrecer, que es una cuestión de crecer de una manera más sostenible. Sin embargo, penaliza a la tecnología, penaliza a la industria y penaliza a todos aquellos inversores que precisamente tienen el capital, las ganas y los proyectos para llevar a cabo los procesos de innovación. Por el otro lado, para que no salga que ha multiplicado las importaciones de gas ruso, ha cambiado la denominación del gas que viene de Siberia, de una empresa que se llama Novatek, para que no parezca que es ruso. Esto, ¿de qué están hablando? No estaría yéndose en Falcon hasta a la boda de un familiar si le preocupase tanto el cambio climático. No estaría multiplicando el gasto público en el gasto corriente si le preocupase el cambio climático, porque el agente económico que pesa más en el Producto Interior Bruto, que es el gas, que es el sector público, es un gran consumidor de energía, de todo lo que es necesario para funcionar, etcétera, etcétera. Claro, resulta que no. Resulta que no le preocupa los miles y miles de millones que desperdicia, no le preocupan los miles y miles de millones que utiliza para derribar infraestructuras, no le preocupan los miles y miles de millones que recauda en multas por intentar limpiar los ríos, las brozas y los barrancos, no le preocupa las muertes que dice que inevitablemente se van a dar porque ellos sí que conocen bien la ciencia. Y lo único que hacen es crujirte a impuestos, te ponen un impuesto al CO2 que no tiene ningún efecto finalista en cuanto a inversiones necesarias para llevar a cabo la transición energética competitiva, se carga a la industria del automóvil y le pone todavía más trabas. No solamente eso, sino que ya que quiere una transición energética y un crecimiento más sostenible, pues entre otras cosas prohíben la minería de cobre, la minería de litio, la minería de tierras raras, que son esenciales para las energías renovables, y te dicen que el negacionista eres tú. ¿Quiénes son los negacionistas? Los negacionistas son ellos. Son negacionistas, primero, de lo que ellos dicen defender, de la lucha contra el cambio climático. Son negacionistas de lo que ellos fingen defender, que es el bienestar público y el estado de bienestar. Son negacionistas de las matemáticas, de la estadística y de la economía. Y son negacionistas de la responsabilidad. Son negacionistas de la responsabilidad porque luego, ante una tragedia, se van a Bakú, en Azerbaiyán, ciudad maravillosa por otro lado, y te cuentan que ellos esto lo llevaban diciendo mucho tiempo. Esto lo llevaban diciendo mucho tiempo y por eso, durante mucho tiempo, penalizaron, frenaron y derribaron las infraestructuras que eran necesarias para mitigar los efectos de una dana, de una gota fría. Por eso, como ellos lo sabían, en sus innumerables viajes a cumbres con líderes globales en avión privado, decidieron que había que penalizar y multar a los que limpian los cauces de los ríos y a los que limpian las brozas. Por eso, ellos que saben tanto,
no hacen nada más que penalizar a los agricultores y a los ganaderos, que son los que defienden el medio ambiente. Por eso penalizan a las industrias, que son las que pueden llevar a cabo el proceso de innovación, de competencia y de fortalecimiento de nuestro tejido energético e industrial, y las penalizan. Por lo tanto, lo que te están demostrando es que son A, hipócritas climáticos, B, negacionistas ellos de lo que fingen defender. Que no te engañen.